Y pues vamos a retomar lo que comenzamos la vez pasada, que fue la ley de cosenos, que es una generalización del teorema de Pitágoras y que está expresado aquí. Si los lados de un triángulo tienen longitudes A, B y C, y gamma es el ángulo comprendido entre los lados con longitudes A y B, entonces C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2A por B por coseno de gamma. Entonces, a ver, si tengo yo este triángulo A, aquí el vértice es C y aquí el vértice es B. Este lado de aquí es C minúscula, este lado es A minúscula y este lado es B minúscula. Entonces, C cuadrada es igual a al cuadrado más B cuadrada menos 2AB por el coseno del ángulo gamma. A ver. No, esto no lo quiero ahorita. Ah, déjenme nada más. Aquí ilustrar algo. Voy a dibujar aquí un triángulo, cualquier triángulo. Vamos a ponerle A aquí, B aquí, C acá. Entonces este es el lado C, este es el lado A, este es el lado B. Este ángulo de acá arriba es gamma, este ángulo es alfa y este ángulo es beta. Entonces aquí dijimos que C cuadrada era igual a cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de gamma. Pero igualmente en este triángulo yo puedo tomar
b cuadrada. Entonces aquí pongo a cuadrada más c cuadrada menos 2a por c, y ahora el coseno es del ángulo beta. Y también puedo poner a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc, y ahora el ángulo es alfa. Las tres son válidas para cualquier triángulo. ¿Sí? Esta es la ley de cosenos. Ahora, hay otra ley que es igualmente importante y que es la ley de los senos. Y lo que afirma esta ley es lo siguiente: si A, B y C son los lados opuestos a los vértices A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula en un triángulo, entonces seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B, es igual a seno de gamma sobre C. Entonces aquí viene la demostración, nada más que quiero ilustrarla un poco en el dibujo. Ahora quiero que se imaginen que este es el vértice C. No. Sí, olvídense de estos. Digo, el origen sí, pero imagínense que aquí tengo un triángulo cualquiera ABC. Entonces aquí tengo el ángulo alfa, aquí tengo el ángulo beta y aquí tengo el ángulo gamma. Este lado es A, este lado es B y este lado es C. Entonces lo primero que hago es a través del punto C voy a bajar una perpendicular al eje, ¿no? O sea, esto aquí, imagínense, a ver, voy a tratar de dibujar el eje X aquí. Sí, esto se supone que es el eje X. Entonces voy a dibujar a través del vértice C una perpendicular. O sea, aquí tengo un ángulo recto. Y donde corta esto, el punto aquí que obtengo, lo voy a llamar D. Y
A la magnitud lo voy a llamar h. Entonces, aquí tengo un triángulo en la posición estándar, ¿sí? Con A en el origen, el punto A está en el origen y tengo ahí un ángulo alfa. Entonces, a ver, vamos a ver. Considere la línea que pasa por C paralela al eje y que interseca al eje X en el punto D. Si la distancia entre los puntos C y D es h, entonces la coordenada y de C es h. Y de la definición de las funciones trigonométricas, seno de alfa a ver, ay, aquí está mal etiquetado y nadie, a ver, sí creo que esto está mal. Seno de alfa es h sobre b. Y también seno de alfa es h sobre b. Por otra parte, también seno de beta es h sobre a. Viendo el triángulo BDC, cateto opuesto es h, hipotenusa es a. Pero entonces h es b seno de alfa por un lado y por el otro h es a seno de beta.
E igualando las dos expresiones que tenemos para h, pues tenemos que b seno de alfa es igual a seno de beta. Y esto lo puedo reescribir dividiendo entre a y dividiendo entre b de esta manera. Seno de alfa sobre a es igual a seno de beta sobre b. ¿Y qué es esta primera parte de la ley de los senos? Y de nuevo, no me hay nada que me impida mostrar que también estas dos expresiones son iguales a seno de gamma sobre c. A ver, aquí tenemos un ejercicio que nos dice lo siguiente. Tenemos un triángulo ABC y se nos dice que el ángulo ACB es recto, o sea, es de 90 grados. Y que la bisectriz de ese ángulo divide a la hipotenusa en dos segmentos. Y estos segmentos tienen longitud 40 entre 7 y 30 entre 7 centímetros. Y de lo que nos piden es hallar los catetos del triángulo ABC. Y aquí la observación es que la bisectriz de un ángulo simplemente es la semirrecta con origen en el vértice del ángulo y que lo divide en dos ángulos de igual medida. Aquí hay un dibujo para que se entienda mejor. Aquí está un triángulo ABC. Este es el vértice que tiene un ángulo recto, ¿no? O sea, el ángulo ACB es de 90 grados. Esa es una información que se nos da. La otra información es respecto a esta recta que dibujé aquí. Esta es la bisectriz. Y lo único que hace la bisectriz es partir en el ángulo gamma en dos mitades. O sea, en este caso, este ángulo que queda del lado izquierdo es de 45 grados y este otro que queda aquí del lado derecho también es de 45 grados. Y esta recta, esta es la hipotenusa AB, porque es el lado opuesto al ángulo recto. Y esto se nos informa que se divide en dos segmentos. El primer segmento es 40 sobre 7 centímetros. Y el segundo segmento que tenemos es 30 sobre 7.
Y lo que tenemos que encontrar nosotros son los catetos A y B. Eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Cuánto miden? Bueno, entonces pues vamos a ver. A ver, déjenme ver si podemos compartir algo aquí. No. A ver, estoy compartiendo este pizarrón en blanco. Entonces, digamos que aquí dibujé otra vez el triángulo ABC con su ángulo recto en el vértice C. La línea roja se supone que es la bisectriz, la que divide el ángulo de 90 en dos partes iguales. Y entonces vamos a ver qué podemos hacer. Entonces le he dado aquí, a ver, a este ángulo que tengo acá lo he llamado delta, y el ángulo que tengo del otro lado lo he llamado epsilon. Una observación respecto a estos ángulos es que son, como dice acá arriba, ángulos suplementarios. Y esto simplemente quiere decir que delta más epsilon suman 180 grados, ¿no? Y eso va a ser importante en un momento. Ahora, voy a usar la ley de senos. A ver, vamos a darle un nombre aquí a este punto D. Entonces voy a usar la ley de senos en el triángulo ADC. Y voy a usar el ángulo delta y acá arriba el ángulo de 45. Entonces, seno de delta sobre B, a ver, lo voy a hacer un poco más chico.
Ay. Quiero hacer, acá está. Seno de delta. Uy, se movió todo esto. Seno de delta sobre B, por la ley de senos, es lo mismo que seno de 45 grados entre la longitud del segmento AD, que es 40 sobre 7. Y luego simplemente sustituyo el seno de 45 grados por raíz de 2 sobre 2, y entonces me queda que seno de delta es 7 sobre 40 por raíz de 2 sobre 2. Luego considero el triángulo DBC y también utilizo la ley de senos. Aquí el seno de epsilon sobre A es igual, aquí también tengo un ángulo de 45 grados. Es igual al seno de 45 grados sobre la longitud del lado DB, que es 30 sobre 7. Entonces, reacomodando, obtengo esto. Y ahora es cuando es importante lo que dije al principio, de que delta y epsilon son ángulos suplementarios. Porque entonces resulta, y esto es un resultado general, que el seno del ángulo delta y el seno del ángulo epsilon son iguales. Nada más porque delta y epsilon son ángulos suplementarios. De modo que seno de delta, si lo despejo aquí de la primera, es 7 sobre 80 raíz de 2 por B. Y si despejo seno de epsilon de acá abajo, va a ser 7 sobre 60 raíz de 2 por A. Pero estas dos cosas son iguales. El seno de delta y el seno de epsilon son lo mismo. Entonces, tengo esta relación que si despejo ahí, lo que obtengo es que B no es más que 4/3 de A. Pero por otro lado, yo sé que mi triángulo original ABC es un triángulo rectángulo con catetos A y B, y la hipotenusa pues es 40, la magnitud de la hipotenusa es 40 sobre 7 más 30 sobre 7. Esto es 70 sobre 7. Esto es 10. La hipotenusa mide 10. Entonces A cuadrada más B cuadrada pues es 10 al cuadrado, que es 100. Pero acabo de encontrar que B es 4/3 de A, entonces puedo sustituir
B por 4/3 de A. Entonces me queda A cuadrada más 4/3 de A al cuadrado es 100. Pero si esto lo reescribimos, me queda simplemente 25/9 de A cuadrada es 100. Entonces A cuadrada es 100 por 9 sobre 25. Pero esto es 4, esto es 36. Entonces el cateto A es igual a 6. Y el otro cateto, B, que es 4/3 de A, con A igual a 6, pues es 8, ¿no? Entonces, encontramos que este era 10, este lado es 6 y este otro lado es 8. Y lo que utilizamos para hacerlo, para proceder, fue la ley de senos. Hay otro ejercicio a ver, dejen ver acá. Uy. Este otro ejercicio tiene que ver con una hoja rectangular de papel. Nada más que aquí no se alcanza a ver todo. ¿Cómo? Quiero verla más aquí. Sí, aquí tengo una hoja rectangular de papel que mide 6 por 12 pulgadas. Y lo que se hace es que la esquina que estaba originalmente aquí en B, en el vértice B, se dobla y la esquina B pues viene a dar aquí al otro borde, al punto C, ¿no? Y entonces se genera aquí un pliegue. El pliegue es AD. El segmento AD es este AD que tengo aquí es el doblez o el pliegue. Y aquí este es el ángulo teta que se menciona ahí, que se me dice, si este ángulo es de 30 grados, ¿cuál es la longitud L mayúscula del pliegue o del doblez? ¿Sí?
Uy. Entonces, pues vamos a ver aquí qué sucede. Aquí le estoy dando nombres a ciertos segmentos, ¿no? Y al ángulo. Por ejemplo, la segunda me dice que el segmento AB es U. Este segmento de A a B es U. Entonces, como todo el segmento mide 6, pues el segmento restante que queda aquí, el de O a A, pues es 6 menos U. Luego le llamo W al segmento, a la longitud del segmento OC, o sea, esto es W. El segmento que tengo aquí de B a D, este es V minúscula. Este ángulo ya dijimos que era teta y el segmento AD es L. También ya lo dijimos. Entonces, de lo que se trata es si teta es 30 grados, ¿cuánto mide L? Entonces, a ver, una observación. Si se fijan, al doblar la hoja, el segmento AB fue a dar al segmento AC. Entonces, este segmento AC que tengo aquí, pues mide U también, igual que el AB, porque es la parte inferior de la hoja. Que, entonces, por ejemplo, aquí lo que tengo es seno de teta es cateto opuesto. Este es un triángulo rectángulo, ¿no? O sea, aquí en B yo tenía un ángulo recto. Ese ángulo recto es el que tengo acá. Es el mismo ángulo recto, es el de 90 grados. Entonces, seno de teta es U entre L, cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero el seno de teta yo lo conozco porque teta me dicen que es 30 grados. Entonces, seno de teta es un medio. Y si despejo de aquí a L, pues voy a obtener que L es 2U.
Bueno, a ver. Está esto. Dame perre. Sí. A ver. Si teta son 30 grados, este otro ángulo que tengo aquí pues es 60. Y este ángulo es el mismo que este, porque ahí se dobló la hoja. Entonces aquí tengo 60 grados, aquí tengo 60 grados, y entonces este otro ángulo que tengo aquí, el ángulo CAO, pues también es 60 grados, porque el total es 180. ¿Sí? Entonces en ese triángulo chiquito OAC, a ver, dejen borrar lo que tengo ahí. Dejen borrar. Este ángulo dijimos que es 60. Entonces, el coseno del ángulo 60 es OA, que es acá abajo, aquí lo ven, es 6 menos U. Y esto de aquí es U. Sí, pero entonces coseno de 60 es un medio. Entonces lo que tengo es la ecuación un medio de U es igual a 6 menos U. De modo que 3 medios de U es 6. Y esto quiere decir que U es 4. Pero si U es 4, L, que si se acuerdan era 2U, pues es 8. Entonces, la longitud del doblez finalmente es 8, ¿no? Bueno. Hay otro aspecto de ese problema, pero ese lo quiero abordar la próxima vez. Nada más quiero recordarles
sobre las identidades, pues que ya hemos visto varias. Por ejemplo, mencionamos las identidades recíprocas. Otro grupo de identidades importantes son las pitagóricas, empezando por esta: seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y las que se derivan de ahí. O sea, si yo tengo coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1, pues puedo dividir entre coseno cuadrado todo. Ah, y por cierto, antes de que se me olvide, yo escribo con mucha frecuencia así. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Igual, cuando escribo seno cuadrado de teta, es exactamente lo mismo que el seno del ángulo elevado al cuadrado. Más seno cuadrado entre coseno cuadrado igual a 1 sobre coseno cuadrado. Pero esto es 1 y seno sobre coseno es tangente. Entonces esto es tangente cuadrada de teta. Y 1 sobre coseno, por la identidad recíproca, es secante. Entonces esto es secante cuadrada de teta. Que es esta segunda identidad que tenemos acá. Y la tercera pues es igual. Se obtiene de... Si ahora aquí divido entre el seno cuadrado todo, ahora esto es cotangente cuadrada de teta. Esto es 1 y 1 sobre seno es cosecante, entonces esto es cosecante cuadrada de teta. Que es esta identidad que tenemos acá. Y que son muy importantes porque las usamos constantemente. Entonces, pues sí, hay que recordarlas. Por lo menos la primera es la más importante. Y como ven, las otras dos se obtienen fácilmente si recordamos la primera. Bueno, sí, gráficas. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante.
Voy a detener la grabación.